Yo personalmente le guardo un profundo cariño al ex diputado Carlos Zelaya, como ex coordinador también de la corriente a la que yo estoy adscrita, ¿verdad? Sin embargo, ya han habido también múltiples declaraciones de que fue un video malintencionado. ¿Pero por qué le parece malintencionado? No, han habido declaraciones incluso de personas de... Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Soy Orlando García y les presento en este episodio, en esta noche de Tegucigalpa, esta noche fresca, digamos. Tengo aquí a Clara López, médico. Bienvenida, Clara, ¿cómo está? Mucho gusto. Médico o médica, o doctora, digamos, doctora y también, pues, con aspiraciones de llegar a una diputación de Francisco Morazán por el movimiento M28 del Partido Libre. Así es. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado? Madre, después un poco, ¿verdad? ¿Cómo balancea su tiempo? Un poco balanceando varias facetas de la vida, todas importantes, que no podría decir... esposa también. Esposa, ama de casa, madre... ¿Cuál cansa más? Creo que la maternidad. La maternidad. Sí. Y en segundo lugar, esposa. La política. La política. La política. Creo que la maternidad porque es un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? No hay horarios 24/7, no hay vacaciones, no hay nada. Sí. Y luego un poco también la política es una cuestión bastante demandante. Que requiere de muchísimo tiempo, ¿verdad? El esposo no, el esposo me ayuda más bien a balancear un poco esas facetas de la vida, sobre todo de la maternidad y de la política. El ministro tiene que respetar que usted manda en la casa. Aquí yo soy la ama. Así es. Ahí manda vos en el ministerio. Esposa de José Carlos Cardona, ¿verdad? De Cedesol. Sí, el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social es mi esposo. Ah, buenísimo, buenísimo. Y cuénteme un poquito, ¿es primera vez que usted participa en política o ya había participado anteriormente en un cargo de elección popular? Sí, primera vez en un cargo de elección popular, sin embargo, milito activamente dentro del Partido Libertad y Refundación desde que se fundó. ¿Ah, sí? Entonces, he estado pues en diferentes proyectos involucrada, pero hasta ahora adentro del ruedo electoral, que es muy diferente que militar solamente, ¿verdad? ¿Y qué la motivó a dar este paso ya y optar por un cargo de elección popular? Bueno, siempre quise aspirar a ser diputada. Sin embargo, en la actualidad me motivó, me impulsó el deseo de que el próximo Congreso Nacional esté integrado por una fuerza mayoritaria del Partido Libertad y Refundación. Actualmente el Partido Libre pues no tiene mayoría. Claro. De hecho, no es una fuerza política que por sí sola pueda avanzar grandes cambios o imponer la agenda de nuestro partido en el Congreso Nacional. Aspiramos que en el próximo Congreso Nacional sí haya un mejor balance de fuerzas y poder acompañar con toda la fuerza a la próxima presidenta de Honduras. Cuando me dice mejor balance de fuerza es que haya más curules de parte de la bancada. Más presencia del Partido Libre, aspiramos por lo menos a tener una mayoría simple y que pues no solo una cantidad, ¿verdad?, sino que también una calidad de diputados y diputadas que se puedan mantener leales sobre todo al pueblo, a quienes los debemos, pero también al proyecto del Partido Libertad y Refundación, que es un proyecto noble, genuino, emanado de las calles. Entonces, porque no necesitamos solamente más diputados, necesitamos mejores diputadas y diputadas. Totalmente. Y antes de, porque me habla que usted es militante de Libre desde su inicio, desde su existencia, ¿y antes era de otro partido? No, nunca. No, Desde nunca. que tengo noción o conciencia crítica organizativa, estoy dentro del Partido Libertad y Refundación. ¿Y qué fue lo qué le hizo a usted decir, bueno, a este partido me voy a involucrar? El golpe de Estado. ¿Golpe de Estado? El golpe de Estado fue un despertar para muchísimas juventudes en Honduras, entre ellas Clara López. Cuando fue el golpe de Estado yo estaba en la iglesia con mis papás.
hasta ese momento creía pues que en realidad la política no decidía grandes cosas, que cada individuo, cada ciudadano, cada ciudadana, pues si era honesto, si era trabajador, si era, o sea, muchas cualidades de un buen ciudadano, pues bastaba y sobraba. Con el golpe de Estado vimos que no era así, que había esferas superiores que en realidad decidían el destino del país. Claro. Y que no importaba si había un presidente democráticamente electo, habían fuerzas superiores que podían simplemente derrocarlo y pues que la voluntad popular no en realidad no era esa fuerza transformadora porque seguía existiendo una élite que decidía por sobre la voluntad popular. ¿Cómo vivió usted ese tiempo? Porque me dice que ese fue ese fuego que se encendió. ¿Cómo vivió usted el tiempo que se hablaba en ese momento de que fue una sucesión constitucional, que fue algo que legalmente se hizo, que ya no era presidente, que renunció, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo recuerda usted? Yo recuerdo que fue una época bastante confusión. Los medios de comunicación más corporativos, hegemónicos, martillaban con una narrativa como esta de la sucesión constitucional y lo argumentaban tanto que tenían muchas personas conocidas, incluso familiares, que entraban en debates serios, ¿verdad? Y nosotros estábamos convencidos de que no, que se había roto el orden constitucional, que había habido un golpe de Estado, que era injusto que un presidente democráticamente electo haya sido pues sacado del país y que a todas luces eso era un golpe de Estado. Pero logró permear tanto la narrativa de los medios de comunicación más poderosos en este país que incluso se generaban grandes debates, incluso conflictos dentro de la familia. Yo vengo de una colonia bastante popular en los que los vecinos y las vecinas salimos a platicar en la calle. Golpista, le decía usted. Entonces, sí, pues, o sea, había toda una convulsión social, pero siempre supimos que el lado correcto de la historia estaba en el hecho de demandar la restitución del presidente derrocado. Claro, claro. Y bueno, me acuerdo que fue un periodo de convulsión política bastante fuerte y todo, y eso llevó a la conformación del Partido Libre. El expresidente Zelaya anduvo en República Dominicana y bueno, mil cosas. También usted es médico, ¿no? Cuénteme un poco, cuando uno está tomando esa decisión, ¿qué hace a una persona con toda ¿qué le puedo decir? Con todas sus facultades, meterse a ese mundo de 8 años de estudio, de velos, trabajo incesante y estudio? ¿Qué la motivó a ser médico? En realidad fueron dos situaciones. Primero, yo vengo de una familia bastante pobre. Mis dos papás pasaron bastantes pues, necesidades durante su infancia, adolescencia, adultez. Mi papá siempre quiso ser médico. Y él siempre nos decía, no pude estudiar medicina porque es una carrera cara, porque tenía que trabajar para estudiar. De hecho, él se graduó muy adulto, como de 26 años de bachillerato. Mi mamá también, ahí ellos se conocieron en el bachillerato por adultez. Entonces yo sentía, cuando de muy chiquita mi papá nos contaba esa historia y yo fui formándome la idea de que yo quería cumplir el sueño de mi papá a través de mí. Y que, o mejor dicho, que mi papá hubiera cumplido su sueño a través de su hija. Luego no lo tenía tan claro hasta que entré a bachillerato. Y ahí fui viendo que en realidad sí era lo que yo le gustaba lo que yo quería hacer. Y ya una vez entrando a la universidad, cada momento, cada periodo, cada clase más me iba enamorando y enamorando más de la medicina, que pues es todo un arte, es el arte de servir. Uno en esas extensas horas, no solo de estudio, sino que también de servicio, uno descubre que debe ser
por completo un arte. El arte de servir, el arte de entregarse, el arte de incluso despojarse de las necesidades propias por estar en primera línea sirviendo a las personas. ¿Y cómo la hace sentir esas personas? Porque hay, como en toda profesión, gente buena y gente mala, buenos profesionales y malos profesionales. Cuando hablamos de este tipo de médicos que quizás iniciaron la carrera por las motivaciones incorrectas y por malos profesionales que no tratan bien a los pacientes, especialmente en el sector, bueno, no voy a hablar de ningún sector, no me voy a comprometer, pero esta gente que no da el mejor trato, e incluso algunos que lo hacen por dinero y su moralidad y su ética la comprometen por dinero. Que yo sé, bueno, me han contado alguna gente que se da mucho. No sé si usted comparte eso. Sí, no, total, como usted dice, pues va a depender de cada individuo, ¿verdad? O sea, de los valores y los principios que enarbole. Eso se va a traducir también en el ejercicio de su profesión. Como le mencioné, yo vengo de una familia muy luchadora. Mi mamá es ama de casa y costurera. Mi papá tiene una panadería pequeña, un emprendimiento. Y ambos nos inculcaron siempre, a mi hermano y a mí, el valor de siempre servir a las personas. Entonces ya es algo que se fue inculcando desde la más tierna infancia, ¿verdad? Y que pues es muy raro que ya a la hora del ejercicio de la profesión cambie, ¿verdad? Entonces habrá otros profesionales, médicos, médicas que pues no hayan tenido esa misma bases y pues ya en el ejercicio de la profesión pierden el piso, ¿verdad? Pierden la noción de que es una carrera para servir. Claro, claro. Al igual que ser un diputado también, ¿no? Total. Es algo para servir. ¿Qué aspira usted? Si usted llegase a ser diputada de la Nación, ¿cuáles serían sus aspiraciones? ¿Qué va a legislar? ¿Cuáles son sus ideas? Precisamente usted hacía una analogía bastante bonita. Así como es la medicina, que además de que es una ciencia, es un arte, también la política es una ciencia, pero también es el arte de servir a las personas, de ser un canal para representar, que vivimos en una democracia representativa, para representar, entonces ahí es donde vamos. ¿A quién representar a quién? Porque existen muchos diputados y diputadas que en realidad no representan a las personas que lo eligieron, representan intereses de élites en este país, y que lo podemos ver con mucha frecuencia en el Congreso Nacional. Y en el caso suyo, ¿quién podría sentirse representado por Clara López? Yo quisiera poder representar, si la voluntad popular me favorece, a la mayoría empobrecida de este país. Porque ¿por qué? De ahí vengo. Porque sufrió, me lo ha mencionado un par de veces, ¿es algo que la marcó a usted, el hecho de tener limitaciones económicas en su...? Pues en realidad no fueron grandes limitaciones económicas, pero sí vengo de un hogar que no vivíamos en abundancia, por así decirlo, que todos los recursos tenían que ser rigurosamente cuidados porque eran limitados. Agradezco a mis padres de que gracias a ellos nunca nos faltó nada, pero tampoco nunca tuvimos de sobra. Entonces nos mantuvo en esa lógica bastante aterrizada, ¿verdad? De no creernos más porque tenemos más y tampoco creernos menos y estas cuestiones. Entonces yo aspiro a poder representar a una mayoría empobrecida y a las mujeres, porque he sido luchadora social, sobre todo en el ámbito de los derechos de las mujeres, desde siempre, desde hace más de 12, 13 años. ¿Qué ha hecho en este ámbito del derecho de la mujer? En el ámbito del derecho de las mujeres me he enfocado más en el acceso a salud de calidad para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Desde el ámbito médico, aportar a que la salud de las mujeres mejore en el país, sobre todo en el ámbito público. Mira qué interesante. Y
Hablando un poquito del Congreso Nacional, su movimiento es el M28, que es el mismo de Carlos Zelaya, ¿no? ¿Cómo la hace sentir usted como una persona que viene de abajo, una persona profesional en ese mismo movimiento? Pues hace poco hubo un video que involucró a, pues hasta ese momento el secretario Carlos Zelaya, donde está hablando con un grupo de narcotraficantes y está hablando acerca de, pues dijo, y la mitad para el comandante, y pues se escuchan varias cosas que pues un gran sector de la población hondureña lo hace ver incriminatorio en el tema de haber obtenido financiamiento por parte de narcotraficantes en la campaña en ese entonces de Xiomara Castro, en su primera aspiración presidencial. Sí, la verdad que la publicación de ese video fue un golpe mediático para el Partido Libertad y Refundación y para el movimiento de M28, que es mi movimiento. Yo personalmente le guardo un profundo cariño al ex diputado Carlos Zelaya, como ex coordinador también de la corriente a la que yo estoy adscrita, ¿verdad? Sin embargo, ya han habido también múltiples declaraciones de que fue un video malintencionado. ¿Pero por qué le parece malintencionado? No, han habido declaraciones incluso de personas de los medios de comunicación internacionales que dicen que ese video se sacó con una clara malintención. Sin embargo, eso es lo que han dicho algunas personas. Sin embargo, yo soy muy cuidadosa y me apego a lo que dijo la presidenta Xiomara Castro, que como partido condenamos y como ciudadanos y ciudadanas debemos siempre condenar cualquier intercambio o financiamiento que no sea de origen lícito, que condenamos cualquier acuerdo o pacto entre políticos y narcotraficantes, independientemente del partido al que pertenezcan, incluyendo al Partido Libre. Si se demostrara que un miembro de nuestro partido ha recibido, ese video no demuestra nada. ¿No le parece incriminatorio, a lo menos? No. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente al ver ese video? No es incriminatorio, es... ¿De qué cree que estén hablando? ¿Qué cree que significa para el comandante la mitad? No es incriminatorio porque no hay un intercambio de dinero físico o de otra manera, ¿verdad? O sea, no existen pruebas tangibles, reales y comprobables de que hubo intercambio de dinero. Ok, pero si le parece una negociación... Sí, exacto. Y por eso la presidenta dice, ¿verdad? Condenamos cualquier negociación o pacto porque solo ese hecho, eso sí es incriminatorio. Pero no hay pruebas de que en efecto el dinero existió. Entonces sí es incriminatorio en el sentido de que es una negociación. Y hubo una negociación. Y en ese sentido es totalmente condenable, y ya lo decía la presidenta Xiomara Castro en varias ocasiones. ¿Y comprende usted el hecho de que algunas personas de las bases de Libre se sientan decepcionadas y que mucha gente se sienta también traicionada? Porque, bueno, o sea, no el gobierno de Xiomara Castro e incluso también el voto que recibió Carlos Zelaya no es un voto solamente de Libre, es un voto de la mayoría de la población que votó, y por eso son gobierno. Exacto. Creo que es razonable que un sector del Partido Libertad y Refundación se sienta traicionado y que esto represente un golpe moral para cierto sector importante de la militancia del Partido Libre, ¿verdad? Porque somos y seremos un partido que siempre va a condenar cualquier trato con narcotraficantes, que lo condenamos en el pasado, que condenamos que Honduras se haya convertido en un narcoestado y que aunque sea un poquito, ¿verdad?, se nos vincule como partido también a ese nivel. Claro que es un golpe moral y tenemos que ser sinceros, pero que también tenemos que tener la claridad de que eso no nos convierte.
en un narcopartido. Ok, entiendo. Que no nos convierte en un narcopartido. O sea, existe un partido que prácticamente también fue condenado en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Está haciendo referencia al Partido Nacional. Exactamente, ¿verdad? O sea, que traficó toneladas y toneladas de droga, que convirtió prácticamente el Estado de Honduras en una estructura para movilizar, producir, transportar drogas. Claro. Okay. Entonces, tener ambas claridades yo creo que es importante para poder hacerse de una posición ante esa situación. Ok, y con respecto a la decisión de la presidenta Zelaya presidente Castro de poder suspender la extradición, ¿cómo calificaría eso? Porque se da prácticamente en el mismo timing. Total, existen pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos quería utilizar el acuerdo de extradición para socavar la democracia y la estabilidad democrática del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué pasa? El tratado de extradición es bilateral. Pero nunca Estados Unidos ha mandado a alguien para Honduras cuando Honduras lo ha requerido. Nunca. Un acuerdo entonces que se convierte en unilateral, entonces es injusto. Pero aún así no se había suspendido por esa misma causal. Vamos a lo siguiente. De hecho, se celebró la extradición de muchos narcos desde que se hizo el acuerdo de extradición hasta el último. Se celebró, ¿no? Y este es el gobierno, en 2 años y medio, 2 años poco más, este es el gobierno que más narcotraficantes ha extraditado a los Estados Unidos. Pero una cuestión, por ahí podemos conseguir la gráfica, casi 40 y algo extraditados en los últimos 2 años, en comparativa como 6, 7, cuando la gente pueda ver el video. 6, 7 extraditados en los últimos 5, 6 años del gobierno del Partido Nacional. O sea que ha habido voluntad política para facilitar que Estados Unidos movilice. Perdón, Clara, perdón. O sea, usted me dice que este gobierno es el que más ha extraditado, el gobierno de Xiomara Castro. Exacto. Pero me mencionó el Partido Nacional. No entendí ahí. O sea, en comparación con los últimos 5 años del gobierno del Partido Nacional, este ha extraditado más. En apenas 2 años y medio. Luego, el tratado de extradición sigue vigente. Y esa es una cuestión importante de aclarar. O sea, si Estados Unidos hoy quisiera llevarse a cualquier figura, persona, ciudadano, ciudadana de Honduras, todavía se lo puede llevar. Porque el tratado sigue vigente. Pero se va a suspender, está en proceso de suspensión. Está en proceso de suspensión. ¿Verdad? Sí, pero sigue vigente. O sea que si Estados Unidos tuviera las pruebas suficientes para llevarse incluso a cualquier político, incluyendo el compañero Carlos Zelaya, se lo puede llevar. En este momento. Si tuviera las pruebas suficientes, en ese momento se lo puede llevar. ¿Por qué no se lo ha llevado? Bueno, eso no es una garantía, porque por ejemplo, una agencia como la DEA habla que hay pruebas de Juan Orlando Hernández desde el año 2005. No necesariamente eso, porque también eso decían, porque a última hora. Al final esas son líneas de investigación y también son procesos que no sabemos cuánto tiempo pueden llevar, ¿no? Total, pero este video data de hace muchísimos años. Del 2013. Hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces, sería prudente también considerar que ellos ya tendrían que tener todas las líneas investigativas terminadas, pues, o sea, si hace más de 10 años. Entonces, por ahí se generan bastantes dudas razonables, ¿verdad? De los criterios que ellos utilizaron para sacar ese video en ese momento, ¿verdad? Si en realidad era para
demostrar, ¿verdad?, que está cometiéndose un acto ilícito o para perjudicar a un partido o para perjudicar la estabilidad de un ¿Cómo gobierno. lo interpreta usted? Estaba siendo o fue utilizado para desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque este gobierno está prácticamente poniéndose firme ante intereses que no responden a los intereses del pueblo. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, una ley de justicia tributaria. ¿Usted cree que Estados Unidos se opone a una ley de justicia tributaria? Claro que sí. ¿Por qué? Porque existen intereses neoliberales, capitalistas, de empresarios extranjeros en Honduras que están siendo protegidos por una esfera de contribuciones tributarias que lo favorecen desproporcionadamente. Y eso, o sea, solo para llegar como a la esencia de su pensamiento, ¿en qué favorecería, por ejemplo, exoneraciones fiscales de una empresa hondureña a Estados Unidos? Por ejemplo, eso es uno de los intereses, ¿verdad? Uno de los intereses, la ley de justicia tributaria que plantea una nueva forma de tributar en Honduras, donde sean los que más tienen los que más tributen, no los que menos tienen, los más pobres. Eso es número uno. Número dos, este gobierno democrático de la presidenta eliminó todos los fideicomisos. Cuando este gobierno entró, todo el dinero de las personas, del pueblo, de sus impuestos, está en manos de los bancos privados. Okay. Generando dinero para la banca privada. ¿Y quiénes son ellos? Grandes empresarios también, que incluso tienen también intereses en el extranjero. Ok, entonces usted me dice que a raíz de esos intereses de empresarios nacionales hay un interés de parte de Estados Unidos. Han sido muchos golpes, básicamente, han sido muchos golpes los que este gobierno está representando o dando a élites que estaban consagradas en este país, que eran intocables. Ok. Sí, pues lamentablemente siempre han habido grupos económicos y de poder que han hecho negocios y que se han favorecido de tratos especiales del gobierno. Pero sí me gustaría emplear un poquito más en esa dinámica que a Estados Unidos le pueda interesar. Particularmente un interés de Estados Unidos. Número 3 sería en este caso, ¿verdad? Honduras se ha plantado muy firme también con el derecho a la autodeterminación, a la soberanía. Por ejemplo, la eliminación de las sedes. Interés extranjero en Honduras. A Estados Unidos no le interesa mantener un gobierno que no se somete a sus intereses imperiales. ¿Usted se considera, para conocerlo un poquito más, se considera anti-Estados Unidos, anti-estadounidense? Antiimperialista. Antiimperialista. Antiimperialista, ¿verdad? Porque no es anti un país en específico. Y le pregunto en el contexto que estábamos hablando de Estados Unidos. Hay muchos países que tienen una lógica imperial de sometimiento a países que ellos consideran que deben estar subordinados a su poder, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es uno de ellos. Estados Unidos es uno de ellos. Entonces, si el gobierno de Honduras, que representa o que encabeza a la presidenta Xiomara Castro, no está respondiendo a la lógica imperial, pues no nos interesa mucho de que sigan ahí, ¿verdad? Y hagamos todo lo posible para que tambalee. ¿Y el Partido Nacional sí estaba respondiendo a esta lógica? Se sostuvo en el poder tantos años gracias a que tenían la venia o el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Y eso en su momento fue muy, muy claro. Cuando ya el monstruo que ellos promovieron se había salido de su cauce,
Entonces ya no era favorable para ellos y pasó lo que sucedió. Ellos sabían que Juan Orlando hacía lo que hacía y lo permitieron. Incluso lo facilitaron. Entonces al punto que ya no era de su interés, entonces por eso se lo llevaron. Ok. ¿Y en los gobiernos liberales también? ¿Lo puede definir? ¿Todos los gobiernos? En todos los gobiernos. A excepción del gobierno, imagino yo, del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, que fue un gobierno liberal. Lo mismo. O también hubo una subordinación imperial del gobierno de... ¿Por qué le dan el golpe a José Manuel Zelaya Rosales? Cuénteme. Precisamente por no someterse a esta lógica imperial de los Estados Unidos. Porque era un gobierno que estaba dando a las mayorías lo que se merecía. ¿Y qué rumbo llevaba el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, en su opinión? Por si no estaba obedeciendo a la lógica imperialista, ¿cómo lo define usted? ¿Verdad? Porque para usted particularmente fue un hecho determinante en su forma de pensar y de involucrarse en la política. ¿Cuál era el rumbo que usted interpreta que estaba llevando ese gobierno? El rumbo de la democracia. El rumbo de, por ejemplo, consultarle a la población qué quiere para su destino. El rumbo de mejorar la calidad de vida de la población, de aumentar el salario mínimo, de dar subsidio a la energía, de dar subsidio a los combustibles, de mejorar la economía. Bueno, hay cualquier cantidad de indicadores que puede objetivamente cualquier persona revisar de pues la lógica que estaba llevando el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Que era una lógica que se contraponía por completo a pues la lógica de gobiernos serviles. Yo creo que nadie puede alegar o decir que es mentira que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales tenía un componente social bastante fuerte, ¿verdad? Usted mencionó algunas políticas de él. Ahora, pero me llama la atención cuando me dice la parte democrática. Recordemos que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales hubo un vínculo bastante fuerte, especialmente con Venezuela, ¿verdad? De hecho, nos suscribimos al ALBA, hubo acercamiento, hubo relaciones bilaterales entre ambos países, pero Venezuela es un país que de manera, digamos, muy generalizada, es un país cuestionado por tema de democracia, por fallas democráticas. ¿Y cree usted que ahí la parte democrática puede ser puesta en tela de juicio? Porque eso empezó con Hugo Chávez, ¿verdad? Que se decía que era un dictador, y ahora con Nicolás Maduro. Total. Yo creo que no guarda relación estrecha, ¿verdad? Honduras como país soberano puede relacionarse según la política que el propio gobierno designe con los países que quiera hacerlo, pues. O sea, eso es parte de la autodeterminación y de la soberanía. Poder relacionarlos con los gobiernos con que este gobierno se sienta más afín por unas u otras razones. En este caso, yo personalmente creo que el pueblo venezolano y el gobierno de Venezuela han dado muchas luces al mundo sobre la dignidad. Yo tuve una experiencia de visitar Venezuela precisamente con el Partido Libre hace 6 años por ahí, 5 años por ahí. Nos fuimos con otra amiga también del partido. Íbamos a una conferencia de las juventudes, no recuerdo bien cuál era el nombre, pero era sobre las juventudes. Todavía estaba joven, yo todavía tenía menos de 30 años. Fue hace 6 años, no sé. No se ponga edad. Mire que la mayoría de personas se quitan la edad, usted se las pone. Todavía estaba joven para ese entonces. Y yo me fui con una amiga, y en una de esas conferencias que uno dice, ay, no, faltemos a esta conferencia, para irnos a recorrer un poco la ciudad de Caracas,
y hacer un poco como de observación participante, hablar con la gente. Nos fuimos a parques, agarramos taxis, agarramos buses, nos dedicamos todo el día, nos perdimos a lo que nos habían mandado, a escuchar las conferencias y todo, para ir a ver, bueno, y será cierto, o sea, yo no quiero estar sesgada porque soy de un partido de izquierda y tengo que decir que Venezuela realmente es un gobierno y democráticamente electo, y que las personas en Venezuela en realidad respaldan ese gobierno, ¿verdad? Yo quiero saber realmente qué piensa la gente. Nos fuimos con mi amiga a hacer un poco, por así decirlo, entrevistas, ¿verdad? Y les preguntábamos a la gente. Y para nosotros fue incluso, la recuerdo como una experiencia sumamente bonita, como las personas de los buses, de los taxis, de los parques, las personas que usted pudiera decir tal vez tienen poca formación académica o poca cultura política, todos decían, todos, que estaban sumamente conscientes de que eran un pueblo que se les había enseñado sobre la dignidad, y que quien se los había enseñado había sido Hugo Chávez. Y perdón que le interrumpa, porque mi deber es preguntar, y todas las personas que están migrando son, si no recuerdo mal, son más de 7 millones de venezolanos que están fuera del país y que no quieren vivir en las condiciones que actualmente está Venezuela. Sí, existe un bloqueo. Y es necesario decirlo. No es una cuestión tan sencilla como decir Venezuela no le brinda las condiciones necesarias a sus ciudadanos y ciudadanas que tienen que emigrar. Existe un bloqueo que no permite que Venezuela se desarrolle. Venezuela es un país rico. ¿Bloqueo económico? Un bloqueo económico de parte de Estados Unidos. Entonces, lo que usted me dice, si no entiendo mal, es que el problema económico de Venezuela es a raíz de un bloqueo económico. Un bloqueo económico. ¿Como el de Cuba? Como el de Cuba. Por no querer dejarse someter. Pero nosotros podemos tener relaciones bilaterales con Venezuela sin ningún problema. Sí. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con el bloqueo económico que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. ¿A qué se refiere específicamente? Y con otros países. ¿A qué se refiere específicamente? Por ejemplo, en la cuestión de compra y venta de materiales, por ejemplo, insumos de materia prima, para este caso gasolina o petróleo, mejor dicho. Eso influye muchísimo, también el oro. Venezuela es un país que tiene grandes reservas de petróleo, grandes reservas de oro, que les pudiera permitir desarrollarse. O sea, podemos irnos a las estadísticas de cuando Venezuela todavía no estaba sufriendo ese bloqueo de parte Pero de Venezuela Estados Unidos. puede vender su petróleo internacionalmente. No, solo a ciertos países. ¿A qué países no? Los países que decían establecer relaciones comerciales a ese nivel con Cuba reciben un bloqueo también. Ok. Y, por ejemplo, el caso de hiperinflación, creo que ese sería el término. El caso de hiperinflación de Venezuela, sí. Porque eso, hasta donde yo entiendo, parte más de una política monetaria interna. ¿Qué relación hay ahí con...? Para mantener estabilidad relativa. Okay. Pero en realidad el bolívar no vale nada. Por eso mismo, porque se imprimió mucho papel moneda como parte de la política monetaria de Hugo Chávez y ha seguido con Nicolás Maduro. ¿No cree que hay una responsabilidad interna en esto? Parte de la respuesta, de la mejor respuesta que se puede dar ante prácticamente el infame bloqueo de Estados Unidos. O sea, si Venezuela no implementara esta serie de medidas, ya hubiera desaparecido como país. Okay. O sea, el drama sería peor.
El drama sería peor. Entonces, usted lo que me dice es que ellos han ido haciendo lo que pueden, han ido construyendo, a pesar de lo que desde su punto de vista el imperialismo estadounidense les ha limitado. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, no, sí, es para conocer un poquito de su pensamiento, pero quiero conocer un poquito más a nivel de las... Bueno, ya conocí un poquito de las ideas de Clara López. Quiero ver a nivel de nuestro país. Clara López, ¿cómo se visualiza como legisladora? ¿Qué leyes piensa promover? ¿Qué actividades piensa desarrollar como una diputada del departamento de Francisco Morazán? Mi aspiración es ser la voz de los ciudadanos y las ciudadanas de mi departamento, en el que nací orgullosamente, y del municipio, sobre todo también del Distrito Central, que es el que aglomera una cantidad importante de la población del departamento. De ser la voz de las personas. De no llegar al Congreso Nacional a inventar leyes, por crear leyes, por presentar leyes, por decir, uy, qué productiva esa diputada, la diputada más productiva, pero tal vez propuse el día de la baleada, ¿verdad? O sea, que no tiene sentido. O sea, leyes, iniciativas de leyes que de verdad respondan a un problema en concreto. ¿Me podría decir alguna idea de iniciativa de ley que usted...? Por ejemplo, que continúe el aumento exponencial al presupuesto en salud y educación. Una de las promesas de campaña de la presidenta es que iba a aumentar el presupuesto en salud y educación. Lo ha venido haciendo. De forma mayor a la esperada. Pero aún así es insuficiente. El presupuesto en salud tiene que crecer muchísimo más. Y esa es una de mis apuestas para ir a ese Congreso Nacional a demandar a que el presupuesto en salud y educación crezca exponencialmente, más que otras secretarías que tal vez no tienen la misma importancia y relevancia, porque para mí, como médica, la salud es lo primero, lo segundo y lo tercero. En un sentido práctico, ¿cree que a través del Congreso Nacional se puede influenciar o aumentar estos presupuestos? Por supuesto, es que es el Congreso Nacional el que aprueba los presupuestos generales de la República. El Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta y sus ministros, diseñan el presupuesto y lo envían al Congreso Nacional para su aprobación. Pero ahí se pueden hacer modificaciones si el Congreso, los legisladores y legisladoras consideran que no es representativo con las necesidades que existen en el país. Entonces, es ahí donde se puede hacer ese nivel de influencia o incidencia con todas las bancadas de todos los partidos políticos. Clara, y usted trabajó para la Secretaría de Salud. ¿Específicamente dónde trabajó? Yo era jefa de la unidad de género de la Secretaría de Salud. Ah, ok. Pero imagino que ha visitado en múltiples ocasiones el Hospital Escuela desde que era estudiante. ¿Qué sentimiento le lleva a ver el Hospital Escuela y ver, bueno, yo no conozco el Hospital Escuela, pero sí conozco el Mario Catarino Rivas, he ingresado, he visto la dificultad, la falta de insumos, de materiales, de camas, lo que sea. ¿Qué siente usted como ser humano y como médico al ver eso? Sí, bueno, en efecto, yo estudié en el Hospital Escuela. Ahí me hice como personal de salud. Entonces, sentí y viví en carne propia la precariedad, no solo de ser paciente, sino de también trabajar. De trabajar ahí prácticamente con las uñas. Descríbeme precariedad con cosas puntuales que usted vio, algún paciente puntual o usted como paciente, para que lo podamos entender, porque mucha gente no conoce la situación en los hospitales públicos, prefieren ir a una clínica privada o un hospital, para que podamos entender y ejemplificarlo. Ok. Empezando por la entrada. Cuando yo estudiaba, había
un personal de seguridad que no tenía los conocimientos más mínimos o elementales para atender una persona que llega requiriendo servicios de salud a un hospital público. Ya le preguntaban, ajá, ¿y por qué viene? Pero yo no lo miro enfermo. Enseña a ver de dónde viene sangrando. O sea, cuestiones nada que ver. Elementales. Si es que acaso le dirigían la palabra, ¿verdad? O se creían el triaje, o se creían como esa primer línea que decidían, usted entra, usted no entra. Usted entra cuando ellos no son personal de salud, y etcétera. Cualquier cantidad de situaciones. Wow. Incluso con nosotros, con los que éramos estudiantes en ese momento o con los que ya estábamos haciendo el internado rotatorio adentro del hospital escuela. Wow. Una cuestión deshumanizada por completo. Y parecerá algo muy chiquito, pero este gobierno cambió esa seguridad privada, porque hay que decirlo, también era privada. Se pagaba extra, se tercerizaba el servicio. Hace poco llegamos a entregar unas donaciones a las personas que están en las salas de espera. Y yo dije, ay Dios mío, otra vez encontrarme con esa gente. A pelear voy, para empezar a pelear voy. Fue sorprendente cuando recibí, en realidad, y no me presenté como una ciudadana más, un trato totalmente diferente. Y me quedé ahí cerca del portón viendo cómo la nueva seguridad del hospital escuela trata a las personas de a pie del interior del país que llegan a ese centro asistencial. Ese, aunque parezca un pequeño cambio, es mucho. ¿Usted qué calificación le pondría al Ministerio de Salud, a este Ministerio de Salud, del 1 al 10, digamos? Sobre la gestión. Sobre su gestión. Sobre la gestión, un 8. Un 8. ¿Y sobre el anterior, sobre la gestión anterior? No sé si visitó en ese momento, estaba... Cuando les estoy hablando de cuando yo era de época de estudiante, fue en los gobiernos anteriores, nefasto. Nefasto por completo. ¿Menos de 8? Muchísimo menos. ¿Qué calificación le daría? Un 4 tal vez. 4. O sea, para empezar, el hospital escuela estaba descentralizado. O sea, que no era la Secretaría de Salud la que lo manejaba, no era el gobierno quien lo manejaba. Hoy el hospital escuela es de la Secretaría de Salud. Okay. Retornó a la Secretaría de Salud para tener un mejor control de la gestión y de la administración del hospital. Okay. Solo eso hace una gran diferencia. Ya es una gran diferencia. Okay. Y eso es muy, muy bueno. Okay. Interesante, mire, usted nos puede dar una perspectiva de alguien que lo ha visto desde otro lado. Siguen siendo necesarios cambios. Yo como personal de salud, pero también como mujer política, no puedo desconocer que siguen siendo necesarios cambios, pero que estamos en la ruta. Estamos en la ruta, ya no podemos decir que todo está perdido, que no hay esperanza, sino que estamos en el camino correcto, falta más, pero estamos en el camino. Ok. Y a nivel en una legislatura, ¿qué otro proyecto o iniciativa a favor del sector de salud podría hacerse en el Congreso Nacional? En el Congreso Nacional se pueden hacer muchísimas cosas. Otra es sobre la violencia contra las mujeres, que ha sido mi lucha toda la vida. La lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. En Honduras existe o se está construyendo un sistema de casas-refugio, que todavía no está totalmente implementado, que este gobierno es el que ha empezado realmente a poner su ojo ahí, sin embargo falta mucho. Pero creo que no son las mujeres las que deben ir a refugiarse con sus hijos.
No son las mujeres violentadas las que deben salir de sus hogares junto a sus hijos a causa de la violencia machista. ¿Por qué? Porque encima de que te violentan en tu casa, encima tenés que salir de tu hogar. ¿Por qué no sale el victimario? ¿Por qué es la mujer y sus hijos que tienen que ir a un lugar desconocido? Sí, el orden está alterado, ¿no? Está totalmente alterado. Yo creo que Honduras puede mejorar mucho si nos enfocamos en que sean los victimarios quienes tengan que salir de sus hogares, porque son ellos la amenaza. Claro. No las mujeres y sus hijos. ¿Y por qué está tan identificado con la causa de las mujeres? ¿Hubo algo en su vida personal o un familiar, algo que le impactó? ¿O es un interés que usted ha tenido siempre? En Honduras es una minoría ínfima de mujeres las que no han sufrido violencia machista. La inmensa mayoría de mujeres en Honduras ha sufrido cualquier forma de violencia machista. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las formas de violencia machista? Aparte, obviamente, de física, ¿no? Física. ¿Qué otras hay? Psicológica, sexual, patrimonial, económica, violencia vicaria. ¿Cuál es esa? Violencia vicaria son los hombres o padres que utilizan a sus hijos, a sus propios hijos incluso, para hacerle daño a su pareja. En Honduras han habido hombres que matan a sus propios hijos para hacer sufrir a la pareja. ¿Existe también el otro lado de la moneda? Hombres que sufren de violencia doméstica y ese tipo, cada una de estos abusos que usted me está mencionando, vicaria, patrimonial, todos. Sí, todas las formas de violencia también las pueden sufrir los hombres. Fíjese que hablando de eso, no sé si es un tema cultural o un tema de educación, pero a veces nos hemos reído, ¿verdad? Nos hemos reído de un hombre que tal vez sale en las noticias o algo que ha sufrido de violencia doméstica, pero realmente no debería ser así, porque es posible y es probable. Claro que ¿verdad? Es posible y parte del mismo machismo. Cuando un hombre llega a un establecimiento de salud o ente de justicia a decir, fíjense que sufro de violencia doméstica en mi hogar. Lo primero que hacen es reírse. Lo primero que hacen es reírse. Bueno, y este hombre, o sea, no es el que manda, no es el jefe, no es la cabeza, no se pone bien los pantalones, y se le empieza a cuestionar de sobremanera su hombría. ¿Vio alguna vez usted? Porque lo normal es que sea el hombre el que ejerce la violencia contra la mujer. ¿Vio alguna vez usted en el hospital algún hombre que llegó con el ojo morado que la señora lo golpeó? No. Durante mi práctica profesional nunca vi un caso de ese tipo. Sin embargo, sí sé que existen. Que son una minoría, pero no porque sean una minoría es que importan menos, ¿verdad? Sino que también puede ser que sea una minoría porque los hombres saben que se van a burlar de ellos y no denuncian. Y eso es una realidad que también pasa. Es una realidad. Hay muchísimos hombres que sufren violencia en sus hogares y no van a denunciar porque saben que lo primero que van a hacer es reírse de ellos. Sí, cierto. Sí, por eso le pregunto, porque salieron, incluso yo creo que miré una noticia y los comentarios era de reírse, ¿no? Era de broma. Pero para la persona no es ninguna broma, no es cuestión de chiste. Sí. Y cuénteme un poquito, porque su esposo es una figura que está en un puesto público, ¿verdad? Es una figura pública. ¿Cómo han vivido eso? Pues, hablando de violencia, el tipo... Esa no es una violencia física, pero la violencia de algún tipo de críticas, ataques que pueden llegar a ser personas. ¿Han tenido ataques como familia, como núcleo familiar, han tenido ataques personales? Sí, no, por supuesto. Mi esposo y yo somos ambos políticos.
Sí. No sé si lo dije antes, pero su esposo es José Carlos Cardona, ¿verdad? De la Secretaría de Desarrollo Social. Ambos estamos muy involucrados en la vida política de este país, que tiende a ser sumamente violenta en muchas ocasiones. Y nos ha tocado enfrentar muchas críticas o muchos embates de la opinión pública, tanto de parte de él y ahora yo como candidata también. ¿Me podría contar algunos para hacerme una idea de lo que... ¿De sobre él o sobre mí? Sobre ambos. Sobre ambos. Bueno, primero... Los más fuertes. Sí, vaya. Lo primero fue, bueno, ha sido toda la gestión de él, que ha estado bajo la lupa, ¿verdad? Porque es una secretaría encargada de atender la pobreza extrema en Honduras. En un país donde casi el 70% de la población es pobre. Y se espera que sea la Secretaría de Desarrollo Social quien atienda y mejore drásticamente índices muy complejos de resolver. Claro. Ha habido una lucha por darle a entender a la población que la pobreza es multicausal, que no es una cuestión ya como otros partidos políticos la atendían con, por ejemplo, bonos solidarios, bolsas solidarias, dinero, transferencias, y solamente. Y creían o esperaban o querían que la gente creyera que esa era la forma de sacar o de atender la pobreza. Este gobierno está haciendo una lucha articulada entre muchas instituciones para atender realmente a la pobreza. Entre ellas está la iniciativa Red Solidaria, donde están involucradas cualquier cantidad de instituciones que se coordinan para atender la pobreza focalizada en 2007 aldeas en Honduras. Entonces entra la Secretaría de Salud, porque claro que la gente más pobre tiene más necesidades en salud. Entra la Secretaría de Salud, de Educación, entra la Secretaría de Desarrollo Social, entra la Secretaría de Agricultura, entra la Secretaría de Transporte, entra la CIT, entra el FIS, entran todas las secretarías que pudieran tener algún grado de involucramiento para que esas aldeas más pobres en Honduras salgan y se desarrollen. Eso es uno, ¿verdad? Entonces, darle a entender a la población que no es solo una Secretaría de Estado la que va a atender toda la pobreza en Honduras, ha sido lo que se le ha cuestionado mucho a mi esposo. Pero considero, no solo porque sea su esposa, que él está haciendo una excelente labor en esa secretaría, a pesar de la situación tan precaria. Conmigo, en un país como Honduras, que una mujer decida lanzarse al ruedo político, es cuestionado por sí solo, ¿verdad? Por sí solo, porque se ha visto históricamente que pues la política no es un campo para mujeres, que es sobre todo un campo para hombres. ¿Se ha sentido cuestionada por el hecho de ser mujer? Por supuesto. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, las mujeres tal vez tenemos menos capacidades para ejercer liderazgos, para ejercer el poder y entre otras. Sin embargo, tenemos una mujer como presidenta de la República. Exacto, pero aún así ha sido cuestionada. ¿Ha sido? Cuestionada. La presidenta, en el ejercicio de su poder, ha sido cuestionada con cuestionamientos sobre todo machistas. Que es José Manuel Zelaya el que realmente gobierna. Cualquier cantidad de argumentos que se alejan por completo de la realidad. Entonces, y eso se traduce también a todas las mujeres que estamos en el ruedo político. Número 2, las personas creen que mi esposo y yo somos como una especie de una sola persona, ¿verdad? Y que lo que dice Clara es porque José Carlos se lo dice. ¿Hay opción que usted le pueda decir, mira, no me gustó esto que dijiste, ¿es correcto? ¿Sucede? Por completo, porque somos un matrimonio consolidado en los que ambos mantenemos diálogo permanente, sincero, honesto, transparente, de ambas vías. Fíjese que precisamente aquí en este podcast
una precandidata, Alia Cafati, habló de que sufrió agresiones de parte de su esposo. Yo honestamente no sé, no lo vi, de hecho yo no tengo ex, pero sí ella lo mencionó. No sé si usted pues, está enterada y cómo se siente al respecto de este tipo de acusaciones, pues siendo su esposo y aparte también siendo una figura, el ministro de Sede Sol. Sí, no, por completo. Personalmente, y ahí es donde vamos, ¿verdad? Yo condeno cualquier forma de violencia política hacia las mujeres, independientemente del partido político al que pertenezcan. Desconozco en realidad a qué acción específica se refería ella, ¿verdad? Creo que hablaba de que le insultó y que le dijo de que, si no recuerdo mal, ¿verdad? Que la insultó y que aparte de eso mencionó que ella el apellido lo utilizaba para una herencia. Eso si no recuerdo mal, que eso fue lo que dijo con nosotros. Ok, bueno, entonces desconozco los detalles sobre esa acción. Sin embargo, si es violencia, es violencia. Y puede ser ejercida por cualquier persona, pero si es violencia, se debe decir con todas sus letras y condenar. O sea, usted está identificada con la causa de las mujeres. Incluso si fuera mi propio esposo, si fuera mi papá, si fuera mi hermano, si fuera un familiar, si fuera un amigo. Si esa persona ha ejercido violencia contra una mujer, voy a condenarlo siempre. ¿La infidelidad es una violencia? Y Por pregunto, supuesto. ¿sí? Claro que es una violencia, es una forma de violencia. Una forma de violencia. Sobre todo psicológica. Y si usted viera algún compañero de partido que pues históricamente se ha dado haciendo cosas indebidas, ¿usted lo señalaría o hablaría con ellos? ¿Cómo lo manejaría? Porque creo que es algo que se ha dado históricamente mucho en la historia política. Incluso se ha hablado, no voy a hablar porque yo no tengo los datos, pero sí me lo creo, de que se ha hablado de que hacen fiestas y que llegan... pues obviamente mujeres que llegan a acompañarlos y todo, y muchas veces lastimosamente con el dinero del erario público, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa de eso? O sea, primero, si es una cuestión donde se involucran fondos públicos, eso hay que denunciarlo. Claro. Eso hay que denunciarlo, es completamente condenable. Luego, todas las personas tienen derecho a hacer su vida privada también, ¿verdad? Con sus propios recursos, con su propio dinero. Si, qué sé yo... ¿tienen novias? Fulano, mengano, quiere hacer su vida privada, pues, un circo o lo que quieran hacer, es su vida privada. Ya. Número 2, y porque usted mencionaba el tema de la infidelidad, si yo creo que estoy en condiciones de poder decir, por ejemplo, si es una amiga, si es una familiar, si yo creo que estoy en condiciones de poder abordar a esa persona y decirle, fíjate que me enteré de algo, porque tengo pruebas o porque tal, lo digo. Aunque sea amigo suyo. Sí. Sí. Por supuesto. Porque es una forma de violencia, pero estábamos hablando de eso, ¿verdad? O sea... Fíjese que es un tono jocoso, pero o sea, es algo que... son posturas diferentes y a veces hasta se bromea con eso. Estaba viendo hace poco un reel, un TikTok en el que sale la pareja y sale un amigo de ambos, un amigo en común, y sale y se puede ver cómo le hablan, y ellos se habían puesto de acuerdo y le dicen, mira, fíjate que no aparece mi esposo y me dice que está donde una prima que ustedes tienen, se llama tal y tal. Es cierto que tiene una prima, y entonces sí, somos primos y que no sé qué, y los dos se empiezan a reír, entonces hay como esa... Suele suceder. Suele suceder, lamentablemente. Suele suceder, sin embargo, que también ha sido como muy común que sea como una cuestión... como para hacer un poco de gracia, pero a las personas que la sufren no les causa tanta gracia. Cuando no es broma, ¿verdad? Cuando no es broma, causa heridas profundas en la dignidad de las personas. Totalmente. La infidelidad es una cuestión bastante dura para las familias. Totalmente.
Fíjese que, bueno, gracias por el tiempo. No quiero que se vaya muy tarde aquí. Le agradezco por haber compartir sus ideas, cuáles son sus aspiraciones a futuro. Nosotros tenemos una dinámica siempre antes de que se vaya nuestro invitado. Nos gustaría, yo creo que usted la vio, creo que vio con el invitado, pues no se fijó mucho. Pero me gustaría, la dinámica que tenemos es que el productor del podcast y yo tratamos de entender un poquito más la personalidad del invitado y decimos, le puede gustar esta canción y usted va a decir, le vamos a poner 2 canciones, una escogida por Víctor, otra escogida por mi persona y usted va a decir qué canción realmente a usted le gusta más. Y estamos en una competencia. A ver si le pegan. Pero es una competencia bien seria. Ajá, ok. Sí, o sea, que tiene que... Esa decisión tiene que ser bien seria. Yo creo que más o menos tengo una idea que le puede gustar, pero vamos a ver. Perdí la última, esta la tengo que ganar. Vamos 8-4. 8-4. 8-4. Voy ganando yo. Yo creo que la voy a ganar esta. Te la voy a dejar para que... Creo que la voy a ganar. ¿La reconoce? Ya gané. Ya gané. No escucha Metallica. No. La van a molestar en las redes porque no escucha canciones. No se deje presionar, no se deje coaccionar. No, el tema es cuál me gusta más. Sí, cuál le gusta más. ¿Cuál te gusta más? Bueno, adelante, vamos. Que paz, bien serena. Así la gente yo, pues, o sea, la presión es parte del juego. Ajá. Vamos a ver qué podría ser. No, hermanito, ya va a pitar el árbitro, ya. Vamos a ver si tal vez le pego. Nah, me importa. Bueno. 9. Pero mira, viste, acaba de empezar, ni cantó, ya sabía cuál era. Ya sabía cuál era. Silvia Rodríguez, mi cantante favorito. ¡Oh! O sea, que ya era... Mire, no es por... No fue googleada. Mire, la verdad no es por... Pero yo creo que soy buen juez de carácter. Yo pensé que le gustaba a Silvia y me dice que es su cantante favorito. Sí. ¿Y le gusta esta canción? Lo siento, Víctor. Por supuesto. Bueno, 9-5, claro, un placer haberla tenido, un gusto. Esperamos tener 9-4, perdón. Y le deseamos lo mejor y bueno, nos mantiene actualizados de cómo va todo el tema de la precandidatura. Muchas gracias a usted también. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Nos vemos hasta la próxima.